reunidos para seguir estudiando la palabra de Dios. Ya nos alimentamos, ya desayunamos, ahora es momento de darle ese alimento, ¿verdad? Que necesitamos. Y vamos a continuar con el estudio de los milagros de Jesús. Y en esta ocasión me tocó el tema sobre la mujer con el flujo de sangre. Y espero, ¿verdad?, abordar este tema con la propiedad que se requiere, ¿verdad?, ya que pues es un tema delicado y es íntimo para nosotras las mujeres. Así que voy a tratar todo lo que pueda, ¿verdad?, para abordar este tema como es debido. Y quisiera que me acompañaran en abrir su Biblia en Lucas 8, del 43 al 48. Me voy a limitar simplemente a explicar lo que sucedió cuando Jesús iba de camino a sanar a la hija de Jairo. Solo eso me voy a limitar a explicar. En el Evangelio de Marcos, pues se habla con más detalle, ¿verdad?, lo ocurrido, mientras que en Mateo es un poco más breve su escritura. Pero para fines del estudio, pues, ¿verdad?, vamos a leer, o ya leímos, ¿verdad?, Lucas. Como les decía al principio, este milagro sucedió mientras Jesús iba de camino a sanar a la hija de Jairo, que estaba muy enferma. Pero para poder comprender y para poder entender este milagro, debemos de saber algo importante también. ¿Qué se hacía con las mujeres que tenían flujo de sangre en aquella época? Y eso lo dice la palabra, lo podemos encontrar en Levítico 15:19. Y yo se los voy a leer. ¿Qué era lo que sucedía con las mujeres que tenían este padecimiento, este flujo de sangre? Y dice así: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en el cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviese separada, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Bueno, ahí hay muchas cosas de la ley que hablan sobre ese padecimiento del flujo de sangre. ¿Qué era lo que sucedía cuando las mujeres tenían su menstruación? Eso es lo que habla ahí. Y vamos a aprender también, y es importante porque el relato así lo dice, es sobre el método de higiene que tenían en esa época, lo religioso, también la condición médica de esa mujer, ¿verdad?, el padecimiento social que tenía ella por tener esa enfermedad, y lo económico. Además, también aprenderemos sobre lo toral y lo que yo considero lo más importante, que es la fe que la llevó a ella y el cual Jesús, ¿verdad?, le alaba, ¿verdad?, a esta mujer. Y es que recordemos que en el tiempo de Jesús no existían toallas sanitarias, no había médico ginecólogo, el agua no llegaba a los hogares por medio de tuberías. Todo ese tipo de cosas es importante contextualizarlas para que entendamos el sufrimiento de esa mujer, ¿verdad? Las mujeres, si tenían que bañarse, hoy en general la gente necesitaba hacerse su aseo personal, pues buscaban fuentes, agua de pozos, ¿verdad?, etcétera. También aquí habla sobre el aislamiento, y ese aislamiento era para que no se sintieran avergonzadas, ya que, ¿verdad?, cada vez que ellas estaban en alguna parte, pues, ¿verdad?, era impuro porque dejaban su mancha. Pero también
habla la palabra de Dios y en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Sobre la pureza o impureza. Era un estado, ¿verdad?, del ser humano que trascendía de lo físico y también era de tipo moral. Es decir, esta mujer con flujo de sangre, ¿verdad?, normal, que su periodo normal era de 7 días, ¿verdad?, era considerada impura, tanto física como espiritualmente. Entonces, estos elementos podemos entender, ¿verdad?, por qué esa mujer, ¿verdad?, estaba con ese padecimiento. La historia nos relata, ¿verdad?, que esta mujer estaba enferma y tenía 12 años de padecer esta enfermedad. Entonces aquí podemos ver qué era lo que le ocurría por el lado médico, qué era lo que la tenía a ella enferma. Investigando un poco, ¿verdad?, y viendo en los evangelios, como les decía, esta enfermedad es conocida como una menorragia. Es una enfermedad en la que se prolonga anormalmente el flujo menstrual y puede producir anemia, cansancio, fatiga, dificultad para respirar. Y las causas pueden ser diversas, desde un desequilibrio hormonal, fibromas, hasta un cáncer uterino. Imagínense qué difícil es, digamos, para una mujer ver su periodo menstrual cada mes en el contexto de esa época. Y ahora ella tenía ese padecimiento durante 12 años continuamente. Es difícil, ¿verdad?, la situación en la que ella estaba pasando. Y recordemos también de que esta mujer era una mujer judía y por eso es que era considerada inmunda, porque lo leímos al principio, en Levítico 15, que era lo que sucedía con las mujeres que tenían su periodo menstrual. Entonces, pongámonos en un contexto social de lo que ella podía estar padeciendo. Y es que si era esposa, si estaba casada, no podía estar con su esposo maritalmente. Si no era casada, no podía casarse. Si tenía hijos, no podía estar con sus hijos. Y si no los tenía, no podía dar a luz, o sea, no podía embarazarse, no podía tener hijos. Y las mujeres en la época de Jesús, su anhelo, su realización era ser madres y esposas. En el hogar, como bien lo leímos al principio, ella tenía que tener todo para ella. Su cuchara, su cama, su silla, su sábana, todo lo que ella tocara era inmundo. Entonces, por eso es que ella tenía que tener todo eso para ella. Y en el contexto social, ¿verdad?, era, pues, ¿verdad?, todos se le alejaban. Era casi como tener lepra, como nos enseñaba Yagis el domingo pasado. Y lo religioso, pues, no podía ir al templo. Desde un punto de vista médico, esta mujer estaba desahuciada, o sea, estaba enferma. Ella ya había intentado buscar su sanación y no había podido tenerla. Y es probable que pues muchos le hayan dado esperanzas, falsas expectativas, pues tal vez hasta hayan, pues, no sé, tomado como un experimento su condición, porque recordemos que en aquel tiempo la medicina estaba en pañales, no era algo que ahora tenemos un ultrasonido, tenemos un doctor especialista en
tenemos muchos médicos que nos asesoran, que nos dicen qué podemos hacer al respecto. Pero en aquella época no era así. Y en el factor económico es algo importante de contar y de que ustedes lo sepan, es que en la época de Jesús, pues las mujeres dependían 100% del padre y del esposo. No tenían esa independencia económica como para pagar un médico, como para ir y hacer una cita con un ginecólogo, por ejemplo. No tenían esa facilidad. Y la escritura lo dice en lo que leímos, que ella había gastado todo lo que tenía en busca de la cura sin tener éxito. La única manera para que una mujer pudiera tener dinero era heredar, si en el caso de su familia no hubieran varones. Esa era la única manera en que tal vez una mujer pudiera tener dinero, y sí lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cómo las mujeres también aportaban a la iglesia. Pero es probable, y es lo que dicen los estudiosos, que esta mujer había gastado lo que tenía, entonces ya se había quedado pues sin dinero, estaba enferma y no tenía más dinero para seguir buscando, ¿verdad?, la solución o la cura a lo que ella necesitaba. Entonces, ya que entendemos y vemos el contexto de todo lo que estaba sucediendo con esta mujer, podemos aprender, ¿verdad?, sobre lo toral de esta historia, que es la fe que la sana. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y eso está en Romanos 10:17. Y es que el conocimiento de Jesús, de sus milagros, de la predicación del evangelio, no solo había llegado a Jerusalén, sino a todas las regiones que estaban por ahí. Y sin duda esta mujer había escuchado, le habían ido a contar los milagros que el Señor había hecho. Imagínense, los que presenciaron el milagro del leproso, cómo fue limpio, los que vieron cómo multiplicó los peces y los panes. O sea, esas personas iban y trasladaban lo que veían. Y es que no podemos callar lo que hemos visto y oído, dice la palabra de Dios. Y así es como llegó a oídos de esta mujer, ¿verdad?, que Jesús era el que podía, ¿verdad?, sanarla. Como les decía, ella escuchó de él y Jesús lo seguía una multitud. Ahí en cuanto al relato dice que lo aprisionaban, lo empujaban, me imagino, yo no sé, visualizo ese momento como un montón de personas acudiendo a como dé lugar a alcanzar, a tocar, a hablarle. Una opresión de personas, lo seguía esa multitud. Y la mujer pensó y dijo, bueno, la oportunidad para llegar a él es llegar cuando esté todo el montón de gente, lo voy a parafrasear, y tocar el borde del manto de Jesús. Y con eso yo ya voy a estar sana. Y al decir el borde, cuando nos reunimos el martes a aprender y a leer un poco de la palabra, me hacían mención que el borde del manto es es un pedacito, ya es un pedacito. Inclusive el manto de las personas de antes llevaban unas borlitas, unas rueditas,
unos adornos. Entonces, ella no vino y jaló, sino que ha vino y tocó el borde, el pedacito. Porque ella decía en su mente, Marcos creo que lo dice, si tocare el borde del manto, seré sana. Entonces, esa multitud, ¿verdad? Y ese momento en el que estaba sucediendo eso, la mujer pensó, es tiempo, o sea, es mi momento de ir y hacer eso. Por eso es que eso el Señor lo alaba y dice la fe de ella, ¿verdad? Como se acercó al Señor, es la que la sana, pues. Y entonces viene una pregunta aquí que yo me hacía. ¿Por qué la mujer llegó por detrás en la multitud? Y ahí dice en el versículo 44 que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Entonces, para entender por qué ella llegó de esta manera, tenemos que ver un aspecto muy importante que es el aspecto cultural que había en esa época. ¿Por qué la mujer llegó con esa actitud? ¿Por qué solo llegó escabulléndose? Y es que las mujeres de aquella época no podían hablar con un hombre, como un líder, por ejemplo, religioso. Las mujeres de antes tenían que solicitar permiso para hacer tal cosa, ir a hacer tal otra. Ellas tenían sus deberes, inclusive caminaban a una distancia del esposo. Era, o sea, una forma de abordar a Jesús de esa manera, ella, digamos, en el contexto cultural no era bien visto. Y aunado a eso, sumémosle que la ley decía que si ella tocaba a una persona, esa persona iba a ser inmunda. Entonces, por eso ella abordó a Jesús de esa manera. Ella quería llegar sin sospechas, ella quería hacerlo y retirarse silenciosamente e irse. Y eso era lo que ella quería hacer. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que el Señor sintió. Porque dice la palabra, lo leímos, que salió poder de él. Entonces, para una mujer sana, ¿verdad? Tocar el manto del Señor, tal vez no tendría ningún tipo de relevancia. Pero para esta mujer tocar el borde era todo, era jugárselo el todo por el todo. Era una mujer valiente en ese momento. El Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Y saben qué? ¿Qué es lo que sucede? Que el Señor reconoce dentro de todo lo que estaba pasando, reconoce el empujón y reconoce el toque que ella le da. Y es que el empujón es simplemente una presión sin rostro, era una fuerza, era las circunstancias de lo que estaba sucediendo. Pero el toque era algo íntimo, era algo, no sé, que había llegado a él. Y entonces es por eso que Jesús pregunta y lo hace público. Ella quería pues que nadie lo supiera, pero Jesús siente ese toque. Y yo me pongo a imaginar ese momento de cómo el Señor iba de camino a sanar a la hija de Jairo. Él iba de camino, pero el Señor se para un momento a escuchar a esa mujer, que ella le cuente, que ella le relate, que ella le diga su padecimiento. Y ahí es
donde yo quiero ¿cómo podría decirlo? De que nos demos cuenta, el Señor está dispuesto a escucharnos. Muchas veces pensamos, es que tal vez está ocupado, ya mucho le he dicho lo mismo, pero es que no, mis amados, el Señor siempre está dispuesto a oírnos. A Él le agrada que usted se comunique con Él. No puede uno llegar y escabuirse ahí. A Él le interesa a usted. Y eso es lo que dice la palabra aquí. A Él le interesó a ella, su condición de enfermedad. Y es que es importante entender que ella se dio cuenta de en quién había puesto la confianza ella anteriormente, en esos médicos que no la habían curado. Pero ella entendió que el Señor era el que la podía curar. El Señor era el Todopoderoso, ¿sí? Y eso es fe, porque nosotros contamos con el Señor primero y sabemos que un médico es el instrumento que el Señor usa para sanarnos. Y lo digo por experiencia propia. Yo recientemente, ¿verdad? Me operaron, me extrajeron la matriz, estuve enferma. No tanto como esta mujer, pero sí puedo entenderla. Y para mí mi primer recurso siempre fue el Señor. Y aun cuando los doctores, yo llegaba a cita y consulta y les decía, lo que usted me dio no me funciona. Y cambié de ginecólogo y no, siempre mi primer recurso fue el Señor. ¿Sí? Y entonces, por eso es que la fe de esta mujer, ¿verdad? La sanó. Y ya para finalizar, ¿verdad? Quiero explicar brevemente el versículo 48 y dice así: y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta palabra viene del término griego sozo. Yo no sé griego, mis hermanos. Yo no sé si esto que estoy leyendo aquí o como lo estoy pronunciando es lo adecuado, pero es para que podamos entender qué fue lo que pasó. Y es que esta palabra significa sanar, estar completo, rescatar del peligro. Entonces, básicamente quiere decir que esta mujer fue rescatada por completo, física y espiritualmente. El Señor la sanó completamente, porque dice que al instante se desapareció su enfermedad. Y para concluir, puedo decir que la fe tiene recompensas. Jesús consuela a esta mujer. Imagínense cuánto tiempo tenía esta mujer de no sentir un abrazo, porque era inmunda. Si tenía a su esposo, ¿cuánto tiempo de no sentir eso? Si tenía a sus hijos, ¿cuánto tiempo? 12 años de ser aislada. Y probablemente ya estaba acostumbrada a que le llamaran inmunda. Y el Señor le dice, hija, hija, hija. Quizás para muchos, pues no tiene no sé, tal vez no tiene ninguna importancia el hijo, pero para nosotros sí, ¿verdad que sí? El Señor nos llama a sus hijos. Y ella, eso fue lo que sucedió. Entonces, solo para reflexionar, por favor, acuda al Señor, porque la palabra dice que Él no nos rechaza. Búsquelo,
busque el consuelo, cuéntele sus miedos, cuéntele sus temores, llegue confiadamente a Él, que Él está dispuesto a escucharnos. Entonces, eso es lo que tenía para hoy. Espero haber podido darme a entender todo lo que aprendimos y quisiera despedirme pues, con una oración.